Santa Teresita dice que prefiere llamar a la Virgen María Madre que Reina, porque le gustaría predicar a los seres humanos la maternidad de una mamá que acoge a todos como sus hijos. Estamos celebrando, hermanos, el cuarto día de este caminar en honor a la Santísima Virgen María en la advocación de la Virgen del Carmen, y poder tener la oportunidad de reflexionar con ustedes y de aprender lo importante que significa entender a la Santísima Virgen María como mediadora de la gracia. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando uno accede a través de su oración personal a las virtudes de la Santísima Virgen María y la invoca, uno tiene que estar seguro que tenemos a una mamá que nos escucha más que a una reina que nos escucha. ¿Cuál es la diferencia entre sentirla como mamá y sentirla como reina? Sentirla como mamá es tener la posibilidad de cada uno de nosotros de sentirnos como hijos. Esa sensación de tener una mamá que lo único que le interesa es que nos lancemos en sus brazos de mamá y nos recostemos en su pecho. Tenerla como reina, generalmente la entendemos como aquella que uno se tiene que postrar a sus pies, porque es la reina y nosotros somos los esclavos. Entenderla como mamá es entender a esa mamá que nos cuida, nos ayuda, nos ama y que su amor no cambia por lo que los hijos hacemos, porque la mamá nos sigue amando, aunque los hijos nos equivoquemos. A veces le damos a la Virgen connotaciones de bravas, por algunas supuestas apariciones que ella ha tenido, donde aparece llorando por los pecados de la humanidad. Pero entendamos a una Virgen que se aparece en el Monte Carmelo, amando a la humanidad, sabiendo que la única manera de resolver los conflictos de la humanidad es sentirnos amados. ¿Saben cuál es la diferencia? Que la primera, uno tiene que hacer una serie de cosas en la vida, una serie de actos de reparación para que la mamá se ponga contenta. La segunda es que llegamos a los brazos de la mamá, como ese hijo pródigo que llega a los brazos del papá, que cuando lo encuentra cara a cara, no es que se postre, se tira al suelo, sino que el cansancio va descansando y el papá lo coge y le dice bienvenido. Y ahí es donde entendemos que una humanidad no necesita más sino sentirnos amados de la presencia amorosa de la mamá, que hace posible que los seres humanos con ese amor transformemos nuestro corazón y transformemos la humanidad. Por eso, cuando rezamos la novena a la Virgen del Carmen, una de las facetas más hermosas de la Virgen del Carmen es entender la mediadora de una gracia que se da a través de su amor a cada personita, no porque sea bueno y malo. Acuérdese que para la mamá todos los hijos sean buenos. Lo importante es que cuando yo me sienta amado de la gracia que es Dios mismo, la intención de mi corazón cambia y voy teniendo actitudes diferentes, porque los seres humanos tenemos una facilidad enorme de creer que la mamá ama a los hijos por los actos que cometen, y los otros que cometen otros malos actos que se dañan o dañan a los demás son los hijos que la mamá no ama. La mamá ama a todos los hijos, y entender la figura de una mamá enamorada de sus hijos es entender que accedemos al amor, que es la gracia de Dios en el corazón de una mujer, para que los seres humanos cambiemos. ¿Y qué cambiamos? La intención del corazón. Eso es muy carmelitano. ¿Qué cambiamos? Lo que haya en el corazón, lo que la intención del corazón hacemos, para que de alguna manera los seres humanos aprendamos a tener un apasionamiento más grande por lo que amamos, una capacidad enorme de transformar la vida de los demás sin juicios ni exclusiones, sino simplemente aceptando a los demás. Pero sobre todo entender que la única manera en que la Virgen se manifiesta en la humanidad es a través de las actitudes de los hijos. ¿Y qué más actitud de los hijos que regalarle la gracia y el amor a todos los seres humanos? Compasión. Una buena reflexión pequeña para esta fiesta de la Virgen del Carmen. Yo soy el Padre Alejandro de Monticello. Aquí estamos celebrando la novena a la Virgen del Carmen, una novena marcada por cosas maravillosas, una novena marcada por expresiones de amor maternal, una novena marcada por una Virgen que se desvive por sus hijos y que entre más nos sintamos amados por ella, más nos sentimos cambiados por su amor. Un abrazo muy especial, bendiciones para todos y que el Señor los bendiga.